Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy estamos con Fernando Altamirano Briceño, quien es director de ingeniería en Fox Factory en la planta de Gainesville, Georgia. Muy buenas tardes, Fernando. Hola Iván, hola muchachas. Bueno, el día de hoy le vamos a estar haciendo una entrevista acerca de la importancia de las propiedades de los materiales. Entonces, comencemos con la primera pregunta. ¿Por qué considera que es importante saber y tener un conocimiento sobre las propiedades de los materiales? Bueno, sí es muy importante tener conocimiento de las propiedades de los materiales antes de empezar el diseño de la pieza o del producto que queremos producir, porque dependiendo de las propiedades de los materiales que escojamos, es el comportamiento o la eficiencia que vamos a tener en el proceso productivo o la eficacia de la pieza que vamos a hacer. Es decir, podemos producir algún material, voy a hablar de algunas propiedades, por ejemplo, la conductividad, una propiedad eh, eh, eléctrica o electrónica más bien de los materiales. Y si tú no escoges bien adecuadamente el material y que tiene una conductividad distinta, pues entonces el producto que estás fabricando no va a ser el correcto. Eso hablando de electrónica, pero también no es lo mismo fabricar el chasis de un carro en aluminio o fabricar el chasis de un carro en acero. Obviamente el acero es mucho más pesado, pero es más resistente. O el aluminio es más ligero, pero es menos resistente a la deformación. Entonces, dependiendo, no quiere decir que hay un material que sea más malo que otro más bueno para que otro, no es, más bien hay que identificar cuál es el material correcto para el producto que vamos a fabricar. Entonces, es por eso que a la hora de que vas a hacer el diseño de algún producto, pues tienes que conocer las propiedades de los materiales y entonces, basado en esas propiedades, escoger correctamente el material que vas a usar. Sí, pues justamente también a nosotros nos tocó investigar acerca de los metales ferrosos. Y bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los materiales más empleados en la industria en la que trabaja y por qué? Bueno, fíjate, esa es una pregunta interesante y la voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, si hablamos de la industria automotriz, es muy complicado saber cuál es el material más usado, Pero se utilizan mucho el acero, el aluminio y el magnesio. Yo creo que esos tres son los más usados en la industria automotriz. Ahora, hablando específicamente de amortiguadores, el magnesio casi no se utiliza. Se utiliza mucho más el acero y el aluminio. Y hay algunos aceros que son que son aceros muy, muy duros para los productos que nosotros fabricamos. Pero, sin embargo, eh, lo que les quiero decir, en el acero, en la flecha de un amortiguador, que es la parte que está soportando todo el peso del carro durante su proceso mientras está caminando el carro, que está brincoteando o llegas a un tope y le pegas fuerte, o alguno de esos carros que es como por ejemplo una Monster Truck, de esos que hacen piruetas, o un carro de algún rally, que son los productos para los cuales fabricamos, los Fox. Toda esa fatiga que el material está sufriendo a la hora de estar trabajando el amortiguador para arriba y para abajo, pues son muchos las propiedades que nosotros buscamos, tanto la dureza, o hay otros también como la disipación de calor, la
cuánto se extiende el material, cuánto se deforma el material con el calor. Pero hay otras partes, otros componentes dentro del mismo amortiguador que usamos y que son hechos de otro material que no es acero, por ejemplo, de aluminio, las partes de afuera, el cuerpo del amortiguador, el cuerpo de afuera del amortiguador donde se le pega la calcomanía. O sea, el aluminio te puede dar una imagen muy, muy bonita porque se le puede dar un acabado muy padre y además se puede anodizar, cosa que no se puede hacer con el acero tan fácil y queda muy, muy, muy padre ya después de que se le puso algún color. Y el magnesio, nosotros casi no usamos magnesio, aunque el magnesio es raro que se utilice, aunque es un material muy liviano, muy ligero, pero el magnesio normalmente se utiliza mucho más con alguna aleación. Es raro cuando se utiliza un magnesio eh, solo, más bien se utiliza con aleaciones con zinc y con aluminio, pero prácticamente en la industria donde yo trabajo es el acero y aluminio. Y en otras industrias, como por ejemplo en la industria médica, se utilizan mucho los aceros inoxidables, o se utilizan mucho los plásticos para catéteres, para jeringas, para contenedores. Entonces, cada industria, por ejemplo, o sea, cada industria tiene sus materiales que tienen las propiedades correctas para que pueda fabricar sus productos. Nosotros, yo creo que el acero y el aluminio en nuestra industria y en la industria automotriz, acero, aluminio y magnesio. Bueno, a Gracias. continuación, gracias. A continuación haremos otras dos preguntas. En la selección de materiales a la hora de diseñar un producto, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta? Esa también está padre, esa pregunta. En la selección de materiales, pues así como les decía hace un momento, y vamos nada más a mencionar algunas de las propiedades, por ejemplo, en las físico-químicas, por ejemplo, la conductividad eléctrica que tiene el material, la conductividad térmica. Por ejemplo, en la industria electrónica hay por ejemplo, el aluminio es un alto conductor de la temperatura. Entonces, para aquellos componentes que se calientan mucho, se utilizan los disipadores de calor de aluminio. Para las propiedades, hay propiedades mecánicas, por ejemplo, la dureza, la elasticidad, o la tenacidad de los componentes. Por ejemplo, algunas propiedades, le llaman a propiedades tecnológicas. ¿Qué tan fácil es de cambiar la forma de ese componente? La ductilidad, la maleabilidad, todos esos componentes. Y ya cuando estás hablando, porque un producto no nada más es lo funcional que puede hacer, hasta las resistencias eléctricas, por ejemplo, esas pequeñas resistencias que tenemos en los circuitos integrados tienen algunos colores, son recubiertas también a veces de algún otro material que no es propiamente el material conductor, sino de alguna cerámica que pueda ser pintada, que pueda ser suave, que pueda ser pequeña. Entonces, tanto el color o el brillo que pueda tener el material o el olor, incluso el olor para cuestiones médicas, la cantidad de partículas que se le pueda, la porosidad que tiene el material, que en la industria médica es crítica esa por los residuos que puedan quedar almacenados en esos pequeños poros que en algún momento puedan ser dañinos para el ser humano o para las cuestiones médicas, o también por cuestiones o por propiedades ecológicas, y esto es algo que está tomando mucho auge ahorita en la industria. Por ejemplo, qué tan fácil es reciclar el material o qué tan fácil es reusar el producto, que no es lo mismo reciclar y reusar. Qué tan tóxico es o qué tan biodegradable es ese producto. Entonces,
así como les decía hace rato, a la hora de que estás haciendo el diseño de algún componente, pues tienes que tener en cuenta todas las propiedades, pero no quedarte nada más en las propiedades funcionales también ahí. También hay que dar, digo, finalmente es un producto que, hay algunos productos que se venden y la apariencia es muy importante o el cuidado al medio ambiente también es muy importante después de que el producto cumplió con su vida útil. Hay que saber qué se va a hacer con ese material. Y si puedes usar otro material que tenga mejores propiedades ecológicas, entonces pues a lo mejor sería bueno irte por ese otro material. Finalmente, en la industria, no nada más son los materiales, para ser franco. Muchas veces se van en cuestión de costo y el costo también es importante para la industria y el costo normalmente viene relacionado con las propiedades al momento de fabricarlo, del proceso que vas a hacer. Si tienes un acero que es demasiado duro, que para el propósito final es muy bueno, pues, pero es muy difícil de fabricar, pues entonces a lo mejor prefieres sacrificar un poquito la función final, pero producir algo algún producto que sea un poquito más manufacturable, vamos a decirle así, ¿verdad? Entonces, hay que tomar un montón de consideraciones antes de hacer el diseño de algún producto, pero mientras más consideraciones tomes en cuenta, entonces, pues mejor va a ser tu producto, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿quiénes son los encargados de la selección de materiales en la industria en la que trabajan? Bueno, en la fábrica donde trabajamos hay un departamento que es el departamento de diseño. Le llamamos un departamento de ingeniería. Tenemos dos tipos de ingeniería. Una es la ingeniería de manufactura, que son los ingenieros mecánicos y los industriales que andan ahí en la línea diseñando el proceso. Pero hay otra parte de ingeniería que son los ingenieros de diseño. Ellos, haz de cuenta que son los cerebritos que andan diseñando el amortiguador y y el amortiguador que nosotros fabricamos es un amortiguador premium. No hay otro amortiguador mejor que el que nosotros fabricamos. Por eso se utiliza en la industria, perdón, por eso híjoles, ya voy a hacer, a ver si me patrocinan este anuncio, pero las mejores camionetas Ford que tienen, la Raptor, todas tienen amortiguadores Fox. ¿Por qué? Por los materiales que se utilizan, por el departamento de diseño que fabrica los componentes y cómo van a ir ensamblados todos ellos para fabricar las válvulas que van adentro de ellos. Pero fíjate, casi no hablamos de algo, el aceite. El aceite que va dentro de los amortiguadores y el gas, porque tenemos aceite y gas adentro de un amortiguador. La cantidad exacta la proporción correcta de aceite y gas en las cámaras donde estos se están moviendo y expandiendo y en la válvula que podamos poner. Todo eso depende del equipo de diseño. Y el aceite, pues obviamente no te voy a decir que es un aceite de cocina o aceite de oliva, es un aceite especial, patentado, que ninguna otra empresa de amortiguadores, ninguna otra marca lo puede tener. Entonces, es por eso que la selección de ese aceite y fabricarlo de esa manera, ese aceite y esas válvulas que nosotros ponemos en nuestros amortiguadores hacen que nuestro producto sea el mejor para el propósito que son creados todos los amortiguadores. ¿Va? Muchas gracias. De nada. Ok, y ahora le voy a hacer yo otras dos preguntas. Y la primera sería que si usted cree que con las iniciativas de sustentabilidad habrá algún momento en que los materiales de la actualidad ya no sean usados por los efectos negativos que tienen en el medio ambiente.
Híjoles, esta es una pregunta capciosa, porque mira, no, yo creo que es muy difícil decir que los materiales ya no se van a utilizar, los que usamos en la actualidad. Yo creo que no, pero los materiales sí van cambiando por la forma. No, por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo. Nosotros sabemos que en la industria automotriz, en la industria aeroespacial, aquellos cohetes, carros, aviones, helicópteros, todo eso que se produzca con materiales más ligeros, entonces requieren menos combustible, ¿verdad? Entonces, se van a buscar, sí, se están buscando cada vez materiales más ligeros pues para fabricar los productos, para los aviones, los chasis de los carros, las estructuras de los cohetes, o sea, de todo lo que es aeroespacial, pues tiene ese material ligero, pues va a ser más usado en un futuro. Pero sin embargo, no es la única propiedad que se utilizan otras propiedades como por ejemplo la dureza o por ejemplo la seguridad. No hemos hablado de la seguridad. Por ejemplo, si hablamos de ligereza, pues se pueden sustituir los materiales pesados por materiales más ligeros, siempre y cuando no se disminuya la rigidez o la durabilidad del elemento que acabamos de modificar, ¿no? O se pueden aligerar algún componente de algún avión, siempre y cuando no se comprometa también su funcionalidad. Es decir, en la etapa de diseño se le pueden hacer unos huecos en una viga del ala del avión, siempre y cuando no se debilite la viga. Entonces, con el estudio, con la ciencia, ya se sabe durante en toda la viga completita dónde se le pueden hacer orificios para que sin que él pierda rigidez. Eso se usa también en la industria de la construcción. Entonces, en la etapa de diseño, pueden hacer elementos más ligeros siendo del mismo material. También ahora hablando de seguridad, y hablando de seguridad en los carros, la resistencia a las colisiones, a la deformación por colisiones, o la resistencia a la penetración cuando chocas con algún otro carro y algún elemento perfora la lámina del carro, pues eso es algo que nunca se va a sacrificar. Pero sin embargo, o sea, esos son materiales que nunca van a cambiar. Pero sin embargo, por ejemplo, la semana pasada fuimos a una universidad allá en Guadalajara y nos mostraron un edificio que ese edificio estaba hecho completamente con materiales reciclables. Entonces, pues está padre eso, ¿no? O sea, que los materiales que ya son reciclables, no reuso, sino que el material, por ejemplo, el PET se fundió, el plástico de las botellas se fundió y con eso hicieron láminas. Y con las láminas ya tapan las paredes de los edificios, por decir un ejemplo burdo, ¿no? Pero sí, eventualmente, pues muchos científicos o la ciencia está caminando en ese sentido, en sustituir los materiales por materiales más ecológicos. Yo creo que hay mucha tendencia hacia la ecología actualmente. Pero que se van a desaparecer, dudo que desaparezcan. Gracias. Y una última pregunta. ¿Usted cuál cree que sea el futuro para la selección de materiales? En otras palabras, ¿usted cree que van a ser escasos algunos materiales o cree que vayan a ser reemplazados por otros? Sí, van a ser, y eso ya se está viendo, ¿ya? Hay muchos materiales, así como los decía, lo del edificio que vimos, ya no se utilizó ladrillo. Hay por ejemplo, las ventanas. Si le preguntas a una persona, hey, una ventana, vidrio, te dicen vidrio. Pero hay muchas ventanas que ya son de plástico, que son de algunos plásticos muy duros, entonces ya no se rompen. Sí, algunas calles también se hacen de caucho. Hay algunos, o sea, sí, el mundo y la selección de materiales va a estar girando en
muchos aspectos. Hay algunos materiales que son brillosos. Entonces, para carreteras en la noche gastas menos electricidad. Si con el fósforo, el material luminiscente que puedas poner en la mezcla, se carga en la noche, y en el día, perdón, y en la noche ya tiene cierta iluminación, entonces las luces se ven mejor. No sé, hay mucho por explorar, y la selección de los materiales en un futuro va a ir cambiando. Pero sin embargo, sí nos vamos a mover por materiales más ligeros, pero hay muchos otros factores que van a seguir existiendo todavía, muchos otros materiales con otras propiedades que no se pueden sustituir, ¿verdad? Muchas gracias, Pa, por tu tiempo y por esta entrevista. Nos ayudó mucho a entender varios conceptos que hemos visto a lo largo de este semestre en esta materia que es de propiedades de los materiales. Y pues es interesante ver cómo tú en una industria de pues, cierto grado de automotriz, cómo implementan estas propiedades, cómo las estudian y cómo las usan para generar este producto de alta calidad y obviamente llegar a ser una empresa pues reconocida a nivel mundial, ¿no? Es algo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que aprender. Entonces, muchísimas gracias. No sé si alguna de mis compañeras quiere decir algo. Pues yo creo que Iván ya dijo todo. Ya habló por todas nosotras, pero gracias por apoyarnos en este proyecto, por su tiempo y por pues, las enseñanzas, porque pudimos conocer dentro de la industria lo que hemos estado aprendiendo en clase, pudimos verlo ya aplicado, que es algo que no habíamos visto hasta ahora. Nada, Grecia. Ya está. Muchas gracias, Pa. Ya voy a cerrar aquí. De nada.